Y ya para cerrar el segundo eje temático denominado propiedad industrial, le doy paso al doctor Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba. El doctor Riofrío es PhD por la Pontificia Universidad de la Santa Croce, Italia, profesor titular de Derecho de la Información en la Universidad de los Hemisferios. El doctor Juan Carlos Riofrío en esta ocasión nos va a presentar el tema los sistemas de adjudicación de signos distintivos y las comunidades religiosas, problemas y soluciones. Doctor Riofrío, lo escuchamos, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor poder estar aquí a la distancia, porque estoy ahora en África, nada menos, y presentar este tema que fue parte de mi tesis doctoral, lo he desarrollado un poco más, y muestra cuál es el problema que tienen hoy en día todas las comunidades religiosas con los sistemas marcarios. Entonces, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí, doctor. Entonces, gracias. Lo que quería mostrarles, bueno, comienzo con la presentación, es justamente todos los sistemas marcarios no han sido diseñados para las religiones. Esto es clarísimo, ¿no? Y entonces vemos que hay muchas cosas que las religiones tienen, signos distintivos, bueno, también derechos de autor y otros temas relacionados con la propiedad intelectual, pero ahora me voy a enfocar especialmente con los signos distintivos religiosos, para mostrar todo el problema que puede haber, ¿no? Pues hay signos distintivos que comparten muchas religiones, ¿no? La cruz. Todos los cristianos comparten la cruz, ¿no? Y la estrella de David, la menorá, la luna creciente con la estrella, bueno, el judaísmo, el islam, el yin yang, bueno, el taoísmo, entre otros, ¿no? Pues bien, estos son, yo diría que casi genéricos, pero no del todo, no del todo. Algo identifican un grupo, como se ve, digo, son identificadores de un grupo. Ya comenzamos con las zonas grises. Y si vamos a ver el tema de los nombres de las religiones, pues bien, es interesante porque muchas veces nos tocamos con una cantidad de temas, de problemas marcarios, por ejemplo, por poner unos cuantos casos para que vean en qué tipo de cosas se pueden encontrar, ¿no? Los mormones tienen el libro de Mormón. ¿Quién tiene derecho sobre el libro de Mormón? Pues es un poco complicado. Uno diría los mormones, sí, pero ¿quiénes son? Porque entre ellos también hay una división. Ha habido un momento dado en que un grupo decidió, bueno, registremos esto como marca porque no está claro que aquí vayamos a tenerlo para siempre, ¿no? Y, 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 y como no encontraron un lugar bueno para registrarlo, lo registraron en las 45 marcas, clases de la clasificación de NISA. Para que vean ustedes, digo, hay problemas como estos, ¿no? ¿Dónde registrar? ¿Dónde registrar? En caso de duda, mejor defender todo, ¿no? Si uno tiene el dinero, obviamente, ¿no? Otra religión, me acuerdo que esto es un copyright, derechos de autor. El fundador tenía un libro y enseguida, en la misma vida del fundador, se dividió la comunidad. Y con el copyright evitó que la otra comunidad pueda imprimir libros, el libro principal de su religión, para que vean, ¿no? Bien, en Inglaterra, pues el nombre, ¿quién se llama católico? ¿Quién se llama? Pues en el siglo XVII ellos pensaban que eran los católicos y comenzaron a apropiarse de este en contra de una minoría de católicos que existían allá, a quienes rebautizaron de Roman Catholics, como ya ustedes saben. En Suiza también ha habido un problema más artificial y comenzaron algunas autoridades a tildar a los católicos de Roman Catholics. Finalmente un cruce de notas con la Santa Sede ha resuelto el tema. Pero, como se dan cuenta, hay problemas con los nombres de las religiones. Esto es una ONG que intenta hacerle sombra
a la Santa Sede y que han decidido registrar el nombre de Catholics Pro-Choice, ¿no? O llamarse así. ¿Quién tiene derecho? ¿Tienen cada uno a llamarse esto y a opinar todo lo contrario de la religión o no? Y aquí se mezcla el tema de identidad. No es solo qué tan distintivo es un signo, sino ese signo, cuánto tiene que ver con la religión que se profesa. O los temas de pontificia, universidad católica. Hay muchos problemas en todo el mundo. Pontificia se refiere al pontífice y es un título muy regulado por la Santa Sede. No todas las universidades tienen derecho a llamarse pontificia, pero cuando están en contra de la Santa Sede ostentan ese título sin cumplir con la regulación. Bien, hay una serie de problemas que muchas veces deberían los obispos, quizás como no conocen el tema de marcas, bueno, termina todo resolviéndose en el derecho de marcas, en un derecho que fue creado para el comercio, no para las religiones. Y ese es el gran problema. ¿O quién tiene derecho a llamarse católico? Un derecho que termina lidiando con todos estos problemas, pero que quizás no es el más apropiado. Analicé este tema en 35 legislaciones en todo el mundo y por eso es que un poco muestro ahora simplemente a breves rasgos los problemas que puede haber en uno y otro lugar. El sistema marcario declarativo pues estaba muy generalizado en el siglo XIX. Después ya se pasó un poco al sistema registral en muchos países. Hoy existe, como ustedes saben, en el Reino Unido, en Canadá, con sus variantes, En Estados Unidos hay una especie de cosa mixta. Se acepta el registro, pero el uso termina dando el nombre. Bien, estos son los signos que hemos visto antes. Y, bueno, ¿quién tiene derecho a eso? Pues serían casi genéricos, ¿no? Pero, ¿y si es posible, yo no sé, utilizar la menorá para un cristiano, para alguna persona del Islam? Bueno, parece que, y si lo pone dentro de sus signos distintivos, bien, parecería que hay mucho más. Y los nombres. ¿Qué pasa cuando una religión se divide, ¿no? ¿Quién tiene derecho al nombre? ¿La parte mayoritaria o la parte que es tradicional al credo? Entonces, ¿es cuestión de democracia o es cuestión de tradición? ¿Quién tiene derecho? Estamos ante los típicos problemas de los signos distintivos de las comunidades, pero que se están resolviendo en todo el mundo en el derecho marcario, en un derecho creado para el mercado. Bien, por poner un ejemplo, generalmente en los sistemas declarativos, quienes suelen salir ganando son las religiones mayoritarias, porque son las que logran imponer en la práctica quién usa ese nombre, ¿no? No obstante, hay un caso en Estados Unidos, en el sistema federal, que alguien intentó registrar Senussi, y fue denegado porque era un nombre de una secta musulmana. Y con esta idea de proteger las minorías, pues logró evitar el registro y diluir justamente el distintivo de una comunidad religiosa. Me parece que el fondo del asunto es muy interesante. Muchas veces no se respeta tanto, pero este caso al menos intentó respetar. Pasamos a otro sistema jurídico, el sistema jurídico atributivo, propio de nuestros países, y da mucha certeza. Ustedes conocen los pros, los contras, no entraré a eso, los toco en mi artículo, en el capítulo del libro que ustedes podrán leer pronto. Pero el primer problema con el que se encuentran es el que se encontraron los mormones, ¿no? ¿Dónde registramos esto? Hace unas cuantas décadas, pues no existía para nada la posibilidad. Después se fue abriendo poco a poco y hoy todavía no existe la posibilidad en una clasificación específica, pero
en los comentarios a las categorías de NISA, donde hace la explicación, se dice, bueno, la categoría dice 41, educación. Bueno, en el comentario, no en el largo, sino en el larguísimo, muy detallado, en el casillero 410080, dice, bueno, educación religiosa, y también entra. Como se dan cuenta, esto no es propiamente una comunidad religiosa. Hoy por hoy lo ponen en el casillero de servicios, con lo cual las religiones son servicios, ¿no? Servicios jurídicos, de seguridad, para protección de bienes materiales, de personas sociales. Bien, es un servicio social. Bien, religión también podría haber de esas religiones que solo piensan de manera individualista, ¿no? No necesariamente para ayudar a las... En fin, ahí terminaron poniendo dos subespecies de cosas que se podrían registrar ahí, que son la celebración de ceremonias religiosas, alguien que se dedica a hacer eventos religiosos, y la organización de reuniones religiosas. Pero como se dan cuenta, digo, no está claro que los nombres de las comunidades religiosas y muchas otras cosas se puedan registrar ahí, o la misma, los distintivos, ¿no? De todo lo que es. Bien, como ustedes se dan cuenta, aquí hay un gap, aunque todo se está cocinando aquí, todos los grandes juicios están aquí, en Perú y en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Otros problemas traen, ¿no? Si uno registra y no lo usa, pues pierde el derecho, ¿no? ¿Cómo uno usa la religión? Pues rezando, actos de culto y todo esto, ¿no? Bien, es el uso mínimo exigido para las marcas en el sistema atributivo. No está claro, no está claro en absoluto, ¿no? Si tengo 100 fieles rezando en su casa, ¿se ha usado la marca o no? ¿Dónde se registra? Esto es otra cosa, ¿no? En ámbito nacional, las religiones suelen ser multitudinarias, ¿no? Llamadas a esparcirse por todo el mundo. Yo diría que comenzaron muchísimas de ellas antes en el sistema declarativo. Probablemente tendrían un derecho adquirido hoy en día, ¿no? A que no se les dañe el distintivo que han logrado. Otros problemas circunstanciales, ¿no? Muchas veces se registra una palabra o dos palabras, lo cual crea una marca más fuerte, pero algunas personas, por ejemplo, en España han registrado varias veces iglesia, también en la marca 41, 45, con lo cual, teóricamente, quien quiera llamarse Iglesia Católica, pues no tiene derecho, porque diluiría el registro previo, o Kirche en Alemania, ¿no? Así, sin más, ¿no? Y por otro lado, si yo le registro Iglesia Católica, Apostólica, Romana, Santa Católica, Apostólica, pues si yo no uso todo eso, pues no puedo exigir que alguien se llame Iglesia Católica. Bueno, hay muchos de estos problemas. Quizás el principal es quién puede registrar la marca, ¿no? ¿Quién puede registrar la marca? Hay comunidades religiosas jerárquicas donde es muy fácil ver, bueno, quién tiene la autoridad para registrar una marca. Pero hay muchas otras que no son jerárquicas, yo diría la mayoría, ¿no? Es un grupo de gente que cree algo, que tiene probablemente un libro religioso, unas creencias, un culto, una forma de entender la vida y una moral. ¿Quién es el titular ahí para el registro de todo eso, ¿no? Pues es un tema complicadísimo. El derecho en marca se nos queda en un sistema y en otro bastante endeble. Quizás en el sistema declarativo hay una ventaja, sobre todo para las religiones más multitudinarias, pero en el sistema donde está imperando más en el mundo hoy en día, pues tiene muchas ventajas para las comunidades religiosas. Hay muchos sistemas mixtos que intentan sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Hoy día estamos prácticamente convergiendo en sistemas mixtos por todo lado, porque se reconoce que
los signos notorios deben de ser protegidos, ¿no? Si todo el mundo reconoce esto es de tal persona, debe ser protegido. Y esto es muy sencillo, muy claro, pero a la hora de la hora, en temas religiosos, nunca han tocado, de lo que he podido leer, el tema de notoriedad, de notoriedad. Más bien, en los juicios que ha habido, bueno, quién tiene registrado qué, o bueno, y obviamente en los sistemas declarativos, eso sí que vean de facto que la gente entiende por este nombre, ¿no? En Italia, creo que es uno de los lugares donde hay más equilibrio, donde se da tanto valor a la marca de hecho, a lo que todo el mundo entiende, como a la marca registrada. Y tratan de sacar lo mejor de ambos sistemas. Ok, so, yo diría que hay otro esquema que realmente han intentado varios estados para proteger el nombre de las instituciones religiosas, de las comunidades religiosas, y es el registro mismo de la comunidad. Entonces, como ustedes saben, para comenzar una comunidad religiosa o una compañía, muchas veces se hace el trámite para constituir la compañía o para el reconocimiento de la comunidad religiosa ante las autoridades estatales. Y en un primer momento hay la petición del nombre, un casillero en un formulario donde uno puede poner todo lo que uno quiera, ¿no? La mayoría de países contempla hoy en día un registro genérico, bueno, ahí pongo unos ejemplos, pero prácticamente casi todos los países hoy en día, ¿no? Y aquí, ¿quién se lleva el derecho al nombre? Primer llegado, primer servido. El primero que pidió el nombre, ese es el que tiene el derecho. Es increíble, ¿no? Ya no estamos ante, bueno, qué tan antigua es la comunidad, quién realmente tiene todo el tema. Pienso que el derecho de marcas ha profundizado muchísimo. ¿Quién debería de tener el derecho si alguien lo pide, ¿no? Tanto en los sistemas declarativos como en los atributivos. Pero en los sistemas sencillísimos de registro de compañías o de registro de religiones, bien, no hay mayor discusión y no hay mayor tampoco protección, no hay derecho a las oposiciones para el nombre. Muchas veces simplemente es un funcionario no se parece no se parece, registrado. Y se quedó con el derecho a llamarse de esa manera, al menos para algunos efectos legales. Por ejemplo, y cosas que pueden ser subjetivas, ¿no? En España se negó por falta de distintividad dos nombres, ¿no? Llamas al Islámica del Andaluz, la comunidad cristiana de la ciudad de Águilas. Bien, porque es quizás el segundo, puede haber temas genéricos y todo esto. Como se dan cuenta, aquí los criterios que nos sirven, bueno, genericidad, distintividad, bueno, son criterios que expertos en derecho de marcas manejan muy bien, pero que normalmente funcionarios públicos dedicados a registrar compañías o a registrar religiones probablemente no tengan el grado de finura para saber esto. O el proceso, además, no prevé el respeto de las posibles oposiciones de terceras partes. Con lo cual es un sistema muy complicado como hoy se atribuyen el nombre a las religiones en muchos países, ¿no? Otros países tienen un sistema ad hoc, especialmente para las religiones mayoritarias, sean bueno, la que sea en cada país, el budismo, el taoísmo, obviamente el islam en algunos y el catolicismo en otros. Y les conceden una persona jurídica especial, muchas veces creadas por una especie de tratado, pacto, modus vivendi, concordato, recibe muchos nombres esto. Y así, por ejemplo, en Alemania y en Austria, las religiones, las grandes religiones suelen tener un estatuto de persona jurídica pública, más o menos, con un nombre autorizado por el Estado. Pero ahí viene el tema, ¿no?
Un caso muy interesante son un grupo cismático, los lefebvrianos, que siguen a Monseñor Lefebvre. Intentaron registrar como marca de libros pro fide católica. Obviamente la Santa Sede se opuso diciendo esto va a causar confusión en el público, porque muchos que creen que el catolicismo es esto, pues van a estar confundidos por un grupo minoritario, ¿no? Y que exhibieron, como no tenían marca registrada, exhibieron el derecho al nombre que tenían registrado como corporación pública en Alemania. Y entonces el fallo de los jueces fue el siguiente. Simplemente dijeron, ustedes tienen registrado simplemente un nombre, pero para otros efectos jurídicos, para el tráfico jurídico, para firmar facturas, pero no para discutir, no es algo que los identifique. Con lo cual, bien, puede ser discutible o no, pero muchas religiones lo único que tienen es ese reconocimiento estatal de ese nombre. Bien, es interesante, es interesante. Hay muchos autores de la Leipzig que han profundizado en combinar de títulos de libros, de títulos registrados en otros sistemas, bueno, cuánto se protegen unos a otros. Este es otro caso interesante, ¿no? La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Santa Iglesia, me faltó el Santa, que uno encuentra en China, y uno la visita y no tiene nada que ver con la iglesia que sigue al Papa. Es la iglesia justamente la que no sigue al Papa y utiliza todos esos nombres porque es la oficial del gobierno. Y claro, causa confusión, desde luego, ¿no? Y, y por otro lado, ¿qué derecho le queda a la Iglesia Católica de llamarse Iglesia Católica ya, ¿no? El tema del signo distintivo en ese gobierno es muy complicado, muy complicado. Ustedes ya conocen algo del background del problema. Bien, con esto simplemente he procurado dar una primera aproximación al tema de los signos distintivos en las religiones y ya los detalles los podrán ver en el capítulo. Queda como conclusión una muy sencilla, ¿no? Que hace falta reformar el sistema marcario para dar entrada un poco a los signos distintivos, yo diría, de todas las comunidades. Sí que hay otros sistemas, y se podría utilizar uno parecido para las comunidades religiosas que tienen problemas muy especiales y que de otra manera no se verían bien protegidos. Bueno, les agradezco mucho, Carla. No sé si... Muchas gracias, doctor Riofrío, todo muy claro. Realmente es un tema, al menos creo que para muchos, algo bastante novedoso. Su investigación que figura en el libro es bastante detallada y contiene muchísimos ejemplos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros